Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Los demonios se deslizaron sigilosamente en la aldea desde todos los flancos. Pero al percatarse de la presencia de los dos magos en el centro, la horda de demonios cobró audacia, abandonando toda pretensión de ocultar su poder y su aura. Quien lideraba no era un hechicero, sino un guerrero de imponente estatura, ataviado con una armadura pesada y blandiendo una espada gigantesca, con dos formidables cuernos demoníacos brotando de su cabeza. De pronto, rodeados por esta marea demoníaca, Ash y Frieren se pusieron en máxima alerta. Incluso los elfos, que hasta ese momento dormían plácidamente en sus hogares, se removieron al percibir la peligrosa presencia de aquellos intrusos que no se molestaban en disimular su poderío. Vaya, ¿debería huir?, murmuró Ash, sintiendo la inmensa fuerza que emanaba del guerrero demonio que encabezaba el grupo. Comenzó a calcular la mejor estrategia para una retirada rápida. Al oírle, Frieren se giró y le dirigió una mirada penetrante. Así que esto es culpa tuya, ¿verdad? No creo, no debería haber ninguna razón, balbuceó Ash, genuinamente desconcertado. Después de todo, había pasado la mayor parte de su tiempo en los países del sur, rara vez encontrándose con demonios. Pero si alguien se había ofendido, ciertamente no eran los elfos. ¿Podrían los humanos haber contratado demonios para matar a alguien? ¿O quizás los demonios se habían enterado de su negativa a unirse a sus filas y habían decidido eliminarlo? Aunque, por otro lado, ¿a cuántos demonios les interesaba realmente unirse al rey demonio en primer lugar? Su expresión de perplejidad hizo que Frieren sospechara aún más. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Eh? No debería ser, ¿o sí? Ash ahora también dudaba. Mientras tanto, el colosal guerrero demonio, que medía más de 5 metros y empuñaba una espada descomunal, habló con una voz grave y retumbante. Se trataba de Basalt, un general del trono del rey demonio. Mago humano, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Eh? ¿No es mi problema? Ash se sorprendió al oír eso. Basalt, perdiendo la paciencia, aclaró. El rey demonio ha ordenado la exterminación de todos los elfos. Tu vida es irrelevante. ¿De verdad? Gracias. Ash sonrió, girándose hacia Frieren con una expresión jovial. ¿Ves? No se trata de mí, es tu problema. Cobarde, masculló Frieren, sin molestarse siquiera en mirarlo. Su atención seguía fija en Basalt. Si quieres huir, hazlo. Deja de avergonzarte aquí. Eso es muy duro. ¿Realmente parezco ese tipo de persona para ti? ¿Cómo voy a saber qué tipo de persona eres? ¿Cuánto tiempo te conozco siquiera? Nos conocemos desde hace 2 años. ¿Solo 2 años? Quizás debería irme. Ash se frotó la cara con frustración, echando una mirada hacia atrás al general demonio Basalt, quien se mantenía firme con su espada lista. Basalt, claramente cada vez más irritable, gruñó. Ya te lo he dicho, tú eliges. ¿Te vas o te quedas? Si no fuera por su misión actual y la necesidad de conservar sus fuerzas, Basalt habría preferido matarlos a ambos en ese mismo instante. Oh, olvídalo, suspiró Ash. No soy como estos elfos de corazón frío. He vivido aquí durante 2 años, así que le he cogido cariño al lugar. Es así. Entonces, matadlos a todos. Los ojos de Basalt brillaron con una luz gélida y, sin vacilar, alzó su espada gigantesca. Los demonios entraron en acción al instante, lanzando hechizos o cargando con sus armas en alto. Mientras tanto, los aldeanos, despertados por el alboroto, se apresuraban a organizar sus armas o se preparaban rápidamente para lanzar magia defensiva. En ese momento, Ash desenvainó el alfanje que siempre llevaba y dio un paso al frente. Me encargo del tipo grande. Tú encárgate del resto. ¿De verdad? Eso ayudaría mucho, respondió Frieren, un poco sorprendida, pero levantó la mano sin vacilar. Al instante, luces de varios colores comenzaron a iluminar toda la aldea a medida que su magia surtía efecto. Patético, verdaderamente patético, murmuró Basalt mientras observaba a Ash acercarse con el alfanje en la mano. Debajo de su casco, una mueca se dibujó en su rostro. ¿Un mago que cree que puede enfrentarse a un guerrero con una espada? ¿Estás rogando por la muerte? No, has entendido mal, dijo Ash con calma. Esto es solo para facilitar la cosecha de vidas después de usar magia.
Lo llamo segador número 7. ¿Qué tontería es esa? No te preocupes, terminará pronto. Tú, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Aunque Basalt no se encontraba entre los generales más famosos o poderosos, seguía siendo un general demonio. Ser tratado con tanta indiferencia en esta pequeña aldea lo enfureció. No es eso en absoluto, solo estoy. Muere. Basalt, demasiado enfadado para escuchar más, dejó que su rabia se apoderara de él y alzó su enorme espada, blandiéndola con toda su fuerza, con el objetivo de aplastar a Ash bajo su peso. La enorme hoja cortó el aire con un silbido ensordecedor. Sin embargo, Ash no se inmutó, manteniéndose firme a pesar de la gran diferencia de tamaño entre ellos. Blandió su alfanje para contrarrestar el ataque de Basalt, con la intención de devolver el golpe. ¡Bang! Las dos armas chocaron, enviando una lluvia de chispas al aire. Incapaz de resistir la abrumadora fuerza de Basalt, el cuerpo de Ash fue empujado hacia atrás, sus pies cavando dos largas zanjas en el suelo mientras luchaba por mantener su posición. La transformación funcionó, pero incluso convertirme en un guerrero, enfrentarse a un monstruo como este de frente no es inteligente, murmuró Ash, mirando su mano que empuñaba el alfanje. Sangre goteaba de su pulgar, donde la presión le había abierto la piel. En este mundo, la diferencia entre un mago y un guerrero radica en cómo se usa la magia para potenciar el cuerpo y los ataques. El hechizo de transformación, que Ash llamaba modo segador, se suponía que lo convertiría en un guerrero. Aún así, incluso con la transformación, todavía no era rival para este oponente. Pero Basalt, ajeno a los pensamientos internos de Ash, retrocedió instintivamente medio paso, pero se sintió profundamente insultado al ver a Ash todavía en pie. Un simple humano, un simple mago. Con un rugido, Basalt blandió su enorme espada una vez más, creando un poderoso viento mientras intentaba partir a Ash por la mitad. Pero esta vez, Ash no esquivó ni se inmutó. De repente, golpeó el suelo con fuerza. La tierra tembló violentamente, y un relámpago púrpura chispeó a su alrededor, crepitando con la fuerza de la gravedad. El suelo en un radio de 6 metros alrededor de Ash comenzó a fracturarse como si hubiera sido golpeado por una inmensa fuerza invisible. La enorme espada de Basalt, al entrar en la zona afectada, fue desviada de su curso, rozando la cabeza de Ash por escasos milímetros. La hoja solo rozó su ropa antes de estrellarse contra el suelo como un cañón atronador. ¡Bum! El suelo, ya debilitado por el inmenso peso y la fuerza de Basalt, finalmente se desmoronó, rompiéndose por la fuerza del golpe. Una espada masiva, más grande que cualquier cosa que un guerrero pudiera empuñar, se estrelló, y bajo la influencia de la extraña gravedad, la tierra tembló y se partió. Aunque el polvo se vio afectado por la gravedad anormal, elevándose de manera extrañamente errática, trozos de roca aún explotaron hacia afuera, y algunos golpearon a Ash, haciéndole gemir de dolor. Millie, que acababa de salir corriendo de su habitación, presenció esta escena. Inicialmente, había temido que Ash fuera derrotado fácilmente, pero lo que vio ahora era absolutamente impactante. En el pasado, Ash siempre había sido tan serio y diligente con la magia, hasta el punto de que incluso un elfo como Millie no podía evitar admirar su dedicación. Fue precisamente esta actitud de trabajo duro la que lo había llevado a este momento, permitiéndole mantener una confianza absoluta en sus habilidades y su magia. Incluso frente a la muerte, donde el más mínimo error podría resultar en que lo partieran por la mitad, Ash se negó a retroceder. Por supuesto, esa era la percepción de Millie. En realidad, nadie notó el sudor frío que resbalaba por la cara de Ash, ni que su cuerpo se había tensado. En realidad, no era que Ash no quisiera retirarse. Simplemente era la primera vez que usaba su hechizo trueno gravitatorio, que había desarrollado meticulosamente fusionando su propia investigación con la magia de gravedad de la era mitológica. Y en el calor del momento, había calculado mal su paso, hundiéndolo demasiado en el suelo compactado por la gravedad. Como resultado, estaba atascado. La gravedad había hecho que la tierra debajo de él fuera más dura que el hormigón, y aunque su cuerpo no se había desmoronado bajo la presión, no podía moverse. Era un testimonio de su fuerte físico que sus piernas no se hubieran roto bajo el peso. Afortunadamente, cuando Ash se inclinó hacia atrás, su cabeza evitó por poco ser partida como una sandía en un caluroso día de verano. Pero antes de que Ash pudiera procesar completamente su suerte, Basalt, el imponente demonio frente a él, estaba igualmente atónito. Aunque Basalt no tenía idea de por qué su espada de repente se había vuelto mucho más pesada y difícil de controlar, sabía que este extraño cambio era de alguna manera obra del humano que estaba frente a él. No importa si eres un mago o un guerrero. Hoy, morirás.
Gruñó Basalt, sus ojos destellando con una mezcla de arrogancia y crueldad. Tras otro golpe fallido, Basalt, ahora completamente enfurecido, decidió darlo todo. Golpeó el suelo con el pie y cargó directamente hacia el campo de gravedad anormal. Con un rugido atronador, como el de un tanque masivo, blandió su colosal espada en un amplio arco diagonal, con el objetivo de aplastar a Ash como un tornado de muerte. Justo cuando la hoja se acercaba, la gravedad que rodeaba tanto a Basalt como a su espada desapareció. La enorme hoja silbó por el aire, rozando a Ash por centímetros mientras éste se agachaba y pasaba corriendo por debajo. Sin perder el ritmo, Ash se disparó por debajo de la espada y atacó las piernas de Basalt. Un delgado rastro de sangre siguió su rápido golpe, mientras pasaba junto al general demonio. Solo un momento después, Basalt registró el agudo dolor en su talón. Sus ojos se abrieron al sentir la sensación, pero rápidamente descartó la herida como insignificante. Sin embargo, la sangre, ahora libre de la gravedad previamente alterada, brotó como una presa reventada, salpicando a su alrededor. La pesada armadura que Basalt llevaba oprimía la herida, amplificando el dolor. Incapaz de soportarlo, el poderoso general demonio cayó de rodillas. Basalt se quedó mudo, incapaz de comprender la escena que tenía ante sí. ¿Cómo podía un simple mago, que debería haber estado indefenso en combate cuerpo a cuerpo, no solo mantenerse firme, sino arrodillar a un general demonio? La idea parecía absurda. ¿Cómo era posible tal hazaña? ¿Existía realmente un mago que pudiera sobresalir tanto en magia como en combate físico? Antes de que Basalt pudiera darle sentido, Ash cargó una vez más, espada en mano. Esta vez, al avanzar, la gravedad a su alrededor cambió de nuevo, fluctuando salvajemente. Fue en este constante ciclo de cambios de gravedad que Basalt se dio cuenta de algo crucial. Las transiciones entre la magia de Ash y sus movimientos físicos no eran instantáneas. Le tomaba tiempo cambiar entre los dos estados. A medida que esta comprensión se hacía evidente, Basalt entrecerró los ojos, preparándose para explotar esta nueva debilidad. Al momento siguiente, Basalt blandió su espada gigante, barriéndola por el suelo con un estruendo atronador, levantando una espesa nube de arena y polvo que ocultó completamente a Ash de la vista. A través de los escombros arremolinados, la enorme hoja cortó el aire, volando hacia Ash. Basalt, sintiéndose seguro de su rápida reacción, creyó que su oponente se retiraría en lugar de presionar el ataque. A medida que la hoja se acercaba, Ash instintivamente levantó su alfanje en un apresurado bloqueo de revés. Sin embargo, su apresurada defensa carecía de la fuerza para igualar la fuerza bruta detrás del poderoso swing de Basalt. Con un resonante boom, Ash salió disparado, la fuerza del golpe creando un feroz viento mientras volaba por el aire. Se estrelló contra la pared de un edificio cercano, destrozando la piedra ya desmoronada, desapareciendo de la vista al aterrizar en algún lugar interior. Parecía que Ash había sido derrotado, pero nadie en la escena prestó atención a su estado, o quizás simplemente no tenían el lujo de hacerlo. El campo de batalla estaba lleno de gritos de batalla, pero en verdad, la lucha entre los demonios y los elfos se había vuelto fuertemente unilateral. Aparte de Frieren y Miglie, los elfos estaban luchando, y el aire estaba lleno no solo de rugidos, sino también de los gritos de los moribundos. Los elfos no tenían fuerzas de sobra para comprobar cómo estaba Ash, y Basalt estaba demasiado ocupado para preocuparse. Con pasos rápidos y decididos, cargó hacia la casa de piedra, con la espada en alto, y la blandió frente al edificio. La ya decrépita casa de piedra se desmoronó aún más, perdiendo una pared entera al colapsar bajo la fuerza del golpe. Mientras el humo y el polvo llenaban el aire, oscureciendo su visión, Basalt continuó blandiendo su espada salvajemente, cortando la neblina en un intento de matar a su oponente oculto. Pero antes de que pudiera asestar otro golpe, el polvo y los escombros en el aire se congelaron de repente, suspendidos por una fuerza invisible. Las partículas flotaron momentáneamente antes de... ¡Boom! Una poderosa onda expansiva envió la arena y la grava volando como perdigones de escopeta, pillando a Basalt desprevenido. Los escombros golpearon su armadura con un crujido implacable, aunque no penetraron la gruesa placa. Sin embargo, un pequeño agujero fue perforado en su máscara. Solo estás siendo astuto. Gruñó Basalt de dolor, incapaz de abrir los ojos por un momento. Por precaución, se abstuvo de moverse, en lugar de eso, agitó su espada salvajemente en todas direcciones, obligando a Ash a mantener la distancia. Pero Ash no tenía intención de acercarse. Lanzó su alfanje al cielo, y un relámpago púrpura comenzó a crepitar en su palma. Golpeando el suelo con la mano, envió el relámpago a correr hacia adelante como una serpiente, corriendo hacia Basalt.
A medida que la electricidad púrpura se elevaba por el suelo, dejaba profundas marcas de quemadura y grietas a su paso, y en momentos, se enroscó alrededor de Basalt. Se aplicó la máxima gravedad en ese instante. La tierra gimió bajo el peso, y el suelo en un radio de 3 metros se hundió como si se estuviera doblando bajo la inmensa presión. Basalt, ya debilitado por las heridas en la pierna, no pudo resistir la gravedad concentrada. Fue forzado a una rodilla, con sangre brotando de sus pies. En el momento en que su rodilla tocó el suelo, el inmenso peso de su cuerpo y armadura, combinado con la gravedad anormal, hizo que el suelo debajo de él colapsara aún más. La tierra no pudo soportarlo y cedió, hundiéndose más de 1 metro. Basalt se encontró ahora en una situación desesperada. Su cuerpo estaba maltrecho, la gravedad seguía aplastándolo, y sus pies estaban atrapados en la tierra compactada. Luchó por mantenerse en pie, pero sus piernas estaban firmemente encajadas en el suelo. Solo podía luchar para evitar caer por completo. Enfrentado al dilema de no poder sacar los pies de la tierra compactada, Ash se sintió frustrado, pero Basalt, por otro lado, lo vio como una humillación tremenda. Te mataré, definitivamente te mataré, humano. Espera un segundo. Sacudiéndose el polvo, Ash miró la posición de la espada y sonrió, negando con la cabeza. Podrías haber malentendido algo. ¿Qué? En realidad, soy un demonio. ¿Qué? Sin nadie más alrededor, Ash reveló la verdad con una sonrisa, lo que dejó a Basalt atónito. Incluso sospechó que Ash podría estar engañándolo. Antes de que Basalt pudiera responder, Ash levantó la mano y señaló al cielo. Echa un vistazo. ¿Eh? Instintivamente, Basalt miró hacia arriba, divisando un objeto plateado cayendo rápidamente del cielo. La velocidad era aterradora, como si hubiera sido lanzado alto por la anterior fuerza repulsiva y ahora estuviera cayendo de nuevo, atraído por la gravedad. Pero frente a esta hoja que caía rápidamente, Basalt se encontró impotente para esquivar. Su corazón latía con fuerza mientras el miedo instintivo lo atenazaba, sus pupilas se encogían ante la vista. Antes de que pudiera bajar la cabeza, la hoja, con deslumbrantes chispas, atravesó su armadura de cabeza, clavándose directamente en su frente. La sangre brotó del casco, y su enorme cuerpo tembló momentáneamente antes de colapsar con un estruendoso estruendo. Al ver esto, Ash sonrió con satisfacción. Pensé que si no funcionaba, tendría que prolongar esta pelea un poco, pero el resultado resultó mejor de lo esperado. Si la hoja hubiera penetrado un poco menos profundamente, ambos podrían haber quedado atrapados en un punto muerto. Este éxito hizo a Ash resuelto. Definitivamente compraría una espada gigante en el futuro. Mientras Basalt caía, su conciencia se desvaneció rápidamente y, desafortunadamente, incluso en sus últimos momentos, todavía no podía averiguar si Ash era humano o demonio. Ash, sin embargo, no le dedicó otra mirada. Después de decidirse a adquirir una espada gigante, cambió su poder mágico y cargó contra los demonios restantes, acabando con ellos rápidamente. Aunque pertenecían a la misma raza, Ash no sintió ninguna duda al matarlos. Al igual que los humanos se matarían entre sí, los demonios matando a los de su propia especie era igualmente común. Este tipo de conflicto no conllevaba ninguna carga psicológica. Y en este caso, se sentía aún más cómodo haciéndolo, ya que tenía cierto nivel de familiaridad con los elfos. Después de todo, no todos los demonios eran leales al rey demonio. La mayoría de los que parecían serlo simplemente actuaban por miedo. Los demonios, en el fondo, solo eran leales a sí mismos. Muchos de los grandes demonios eran lo suficientemente poderosos como para no preocuparse por el rey demonio o incluso por la supervivencia de su raza. La propia estructura de la sociedad demoníaca significaba que tenían un débil sentido de lealtad racial. Para cuando los sonidos de la batalla en la aldea se habían extinguido por completo, el ataque nocturno del clan demoníaco finalmente había terminado. Pero llamas y humo aún se elevaban de la aldea, proyectando una pesada sombra sobre el área. Dado que los demonios no dejaban restos después de la muerte, el suelo ahora estaba cubierto principalmente por los cadáveres de elfos caídos, sus cuerpos esparcidos por la tierra empapada de sangre. Las expresiones de los aldeanos supervivientes eran sombrías, pero sorprendentemente, nadie rompió a llorar. Algunos estaban incluso más tranquilos de lo que Ash había esperado. No puedo evitar sentir que son tan fríos como los demonios. ¿Son solo una versión pacífica de los demonios? Ash, sintiéndose un poco melancólico por la muerte de alguien familiar, pasó junto a los cadáveres. Miró a Frieren, que miraba el cuerpo de su compañera caída con una expresión vacía, y no pudo evitar suspirar. Frieren levantó la vista, claramente disgustada.
¿Estás listo para que te pegue por decir algo así ahora mismo? No me malinterpretes. Solo estaba expresando un pensamiento. No esperaba que me oyeras ya que lo dije muy bajo. Normalmente, no diría tales cosas en voz alta. Es aún peor decirlo a sus espaldas. Bueno, ¿planeas pegarme a mí, a la persona que acaba de ayudarte? Si puedes hacer eso, entonces realmente te admiro. Haz lo que quieras. Patético. Acabo de ayudarte, ¿no? Gracias, patético, pero no estoy de humor para charlar ahora mismo. Frieren bajó sus ojos cansados mientras miraba los cuerpos de sus compañeros caídos. Su brazo todavía sangraba, pero estaba vendado temporalmente con gasa. Millie, que había realizado primeros auxilios de emergencia, se acercó y suspiró. Esta aldea no puede sobrevivir más. Es hora de seguir adelante, ¿qué planeas hacer? ¿Es eso lo que estás pensando ahora mismo? Eres incluso más fría que yo. Ash le dirigió una mirada desconcertada. Millie simplemente se encogió de hombros. No puedo evitarlo. Todos aquí son tan distantes. El único con el que tengo una mínima familiaridad es Frieren. Ya veo. Sentía que estos elfos eran, de hecho, una versión pacífica de los demonios. Esta vez, sin embargo, Ash guardó ese pensamiento para sí mismo, suspirando ante su aparente indiferencia. Se recompuso y, pensando en serie, que tampoco mostraba mucha preocupación por su propia gente, dejó de darle vueltas. Mirando los cadáveres esparcidos a su alrededor, sugirió. De todos modos, antes de seguir adelante, al menos deberíamos encargarnos de estos cuerpos, ¿no crees? Eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Frieren suspiró suavemente, sin añadir nada más. En silencio, ella y los demás elfos comenzaron a atender a los caídos. Sin embargo, antes de que pudieran terminar, una figura desconocida entró en la aldea devastada, una llegada tardía. Casualmente, era alguien a quien Ash apenas conocía. Flame, su hermana mayor. Flame notó las señales de batalla a lo lejos y el haz de luz cortando el aire. Corrió pero llegó un momento tarde. Cuando llegó a la escena, la batalla había terminado. Para su sorpresa, muchos aldeanos seguían vivos. La armadura y las armas del general demonio yacían abandonadas en el suelo, lo que indicaba que los aldeanos no solo habían sobrevivido sino que también habían logrado derrotar a sus enemigos. Incrédula, pensó para sí misma. Ganaron. ¿Qué? Ash, murmuró al verlo. Oh, ¿no es mi querida hermana mayor? ¿Cómo has estado estos días? Respondió Ash con naturalidad. No, esta es solo nuestra segunda vez que nos vemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa expresión vacía y ese saludo extraño, querida? Flame miró a Ash con desconcierto, preguntándose. ¿Me está tomando el pelo? Eso es un malentendido. Solo quiero mejorar nuestra relación y romper el hielo. Dejando eso de lado por ahora, ¿fuiste tú quien se encargó de este tipo? Flame miró los restos de la armadura de Basalt, pero Ash señaló a Frieren y dijo. No del todo, ya que esta de aquí ayudó. ¿Esta? La extraña presentación hizo que Frieren, que arrastraba un cadáver, se girara y le lanzara a Ash una mirada irritada. Flame, aún confundida, preguntó. ¿Qué haces aquí? Obviamente, vine aquí a estudiar. Pero no sé cómo me metí en este lío. Ash suspiró dramáticamente y negó con la cabeza. Antes de que Flame pudiera responder, Ash cambió de tema, preguntando. Por cierto, ya deberías haber regresado, ¿verdad? ¿Cómo está Serie? Quiero decir, ¿cómo se siente últimamente? Se siente inexplicablemente bien, probablemente porque no estás cerca. Qué lástima. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para cumplir mi papel como su discípula. Oí que la maestra te ha estado cuidando en su lugar. ¿Llamas a eso ser un discípulo responsable? No lo entiendes. Con tu corta vida y mis debilidades, ¿quién sabe cuándo moriré? Tengo que asegurarme de que pueda cuidarse de sí misma cuando yo no esté, ¿verdad? Lo que dices tiene sentido, pero ¿no es solo que eres demasiado perezoso para hacerlo tú mismo? Sí, eso es exactamente. Asha sintió con tanta seriedad que Frieren, que estaba cerca, no supo qué decir. Flame, por otro lado, se llevó la mano a la frente con exasperación. Ya sentía que le venía un dolor de cabeza y no pudo evitar sentir un poco de lástima por su maestra, que había criado a un discípulo tan peculiar. Aún así, decidió dejarlo pasar por el momento. Es tan extraño como nuestra maestra, pensó, solo que a su manera. Flame dirigió su atención al grupo, particularmente a Frieren, la más fuerte entre ellos. Mientras observaba a Frieren seguir arrastrando los cuerpos, Flame comenzó a hablarle. Parecían estar discutiendo algo, pero Ash no estaba muy seguro de qué. No es que le importara.
Simplemente cavó un hoyo para enterrar a los elfos caídos, y luego se sentó a su lado, sorbiendo el vino que Millie le había dado. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Millie? Tomó un sorbo y miró a la elfa a su lado. ¿Vas a vivir una vida sin hacer nada? ¿Es eso siquiera una opción? Respondió Millie. Claro. No quiero terminar como tú. Deberías tener más cuidado. Los demonios están masacrando elfos. ¿Por qué no intentas aprender algo de magia? Bueno, seré más cautelosa la próxima vez. Millie, que siempre era animada pero de alguna manera peculiar para ser una elfa, se levantó con una sonrisa y comenzó a caminar hacia Frieren. Se despidió de Ash sin volverse y gritó. Me voy. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos alguna vez. Adiós. A pesar de que se despidieron, ambos sabían que, sin ningún tipo de acuerdo, volverse a encontrar en un mundo tan vasto era poco probable, casi un lujo. Millie, sin mencionarlo más, sonrió mientras iba a despedirse de Frieren. Después de enterrar a sus camaradas caídos, los otros aldeanos también se prepararon para partir. Pero antes de eso, Ash y Frieren se marcharon primero, acompañados por Flame, quien, por razones desconocidas, había decidido tomar a Frieren como su aprendiz. Hablando de eso, Frieren, Ash, que ahora llevaba a Frieren a la espalda, de repente miró hacia atrás como si acabara de recordar algo. Al oír su tono inesperadamente emocionado, Frieren, que estaba recostada sobre su espalda, se puso inmediatamente recelosa. ¿Qué pasa? Te has convertido en discípula de Flame, ¿verdad? ¿Eso no te convierte en mi sobrina? En ese caso, ¿no deberías llamarme tío maestro? ¿Olvidaste que yo también te enseñé magia? Contraatacó, sin impresionarse. Bueno, entonces, ¿qué tal esto? Te llamaré mi sobrina, y tú puedes simplemente llamarme por mi nombre. Cada uno se ocupa de sus propios asuntos. ¿Trato? No importa cómo lo mires, soy yo quien saldría perdiendo. Así que, no, respondió Frieren, apartando la cabeza, claramente desinteresada en continuar esta ridícula conversación. Flame, caminando a su lado, se llevó una mano a la frente, negándose a involucrarse en este extraño intercambio. Justo cuando Ash estaba a punto de insistir en el asunto, 3 demonios encapuchados aparecieron de repente al lado del camino. Inicialmente, se habían ocultado, pero al ver que el trío eran magos, emergieron, de manera similar a como lo había hecho Basalt antes, exigiéndoles que entregaran a la elfa. Los demonios son predecibles así, comenzó Flame, hablando para nadie en particular. Aunque son engañosos y astutos, también se enorgullecen de su magia. Nunca atacarán a un mago por sorpresa. Siempre quieren una pelea justa. Mientras hablaba con un tono extrañamente casual y vulgar, Flame bajó a Frieren de la espalda de Ash, indicando que estaba a punto de rendirse. Sin embargo, continuó hablando lentamente. Verás, en lo que respecta a la magia, los demonios son arrogantes. Tienen plena confianza en los hechizos que han estudiado durante años. En otras palabras, son solo idiotas pomposos. Sin previo aviso, Flame levantó la mano, y una luz dorada destelló. En un abrir y cerrar de ojos, la ladera cercana se transformó en un enorme cráter de más de 20 metros de ancho a causa de la explosión. Después de esta demostración, Flame se volvió hacia Ash y Frieren, su expresión tranquila e indiferente. Eran magos hábiles, pero incluso los más hábiles pueden morir por un simple error. Los magos viven una vida extrema. Nuestros cuerpos son mucho más débiles que los de los guerreros. Si somos descuidados, incluso un niño podría matarnos. ¿Es por eso que has estado ocultando tu poder mágico? Preguntó Ash, notando el intenso aura que ahora emanaba de ella. Pero, ¿cuánto tiempo lo has estado ocultando? Seguramente no todo el tiempo. Exactamente. Haciendo que el enemigo malinterprete mi poder, los engaño y les quito la vida, deshonrando el llamado arte noble de la magia. Esa es mi táctica más despreciable. Eres un poco extraño, comentó Ash, arqueando una ceja. Acababas de llamar a la magia tonterías, pero ahora la llamas noble. Al final de su discurso, Flame bajó la mirada, con una expresión de tristeza en el rostro. Quedó claro para Ash que hablaba más consigo misma que con nadie más, ciertamente no con los demonios ahora obliterados. Amo la magia, pero también la odio. Jaja. De todos modos, volvamos, dijo Flame, cambiando de tema. Necesitamos informar a la maestra que hemos aceptado una nueva discípula.
Ignorando la expresión perpleja de Ash, Flame comenzó a caminar adelante, sin esperar una respuesta. Ash, sintiéndose algo impotente, continuó llevando a Frieren en su espalda mientras la seguía. Lo único por lo que estaban agradecidos, después de haber sido atacados repetidamente, fue que se dirigían en una dirección diferente a la de Millie. Dado que los demonios venían de otro lugar, no necesitaban preocuparse por la seguridad de los aldeanos o de Millie por el momento. Al primer indicio del amanecer, el cielo se teñía de un suave y pálido azul, con una delicada neblina cerniéndose sobre el serpenteante río. 3 figuras caminaban lentamente a través de la bruma. Aunque Flame había mencionado que iban a informar a su maestra, no parecía tener prisa. Se tomaron su tiempo en el camino, más como turistas que como personas en una misión. A veces, se detenían en un prado lleno de flores para disfrutar de la tranquilidad, o trepaban a grandes rocas para contemplar las vistas escénicas de aguas verdes y montañas exuberantes. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando sombras moteadas en su camino. Su viaje se sentía más como una salida informal que como una búsqueda seria. A pesar de este ritmo relajado, Flame seguía enseñando a Frieren mientras viajaban. Ash, siempre ansioso por aprender, se unió, aunque esto le causó un pequeño dolor de cabeza a Flame. Parecía tener algunas preocupaciones tácitas, pero al final, las descartó y continuó enseñándoles a ambos. Al trío le llevó casi medio año cruzar la frontera hacia el país vecino, su lento progreso debido a la naturaleza pausada de su viaje. Raramente cubrían más que unos pocos pasos al día. Cuando finalmente se acercaron a las ruinas donde vivía Serie, se detuvieron en los extensos campos de flores junto a las ruinas, con la intención de descansar allí por la noche. Las ruinas probablemente aún estaban en mal estado, por lo que acampar afuera parecía la mejor opción. El campo de flores se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como un tapiz cuidadosamente arreglado extendido bajo el cielo. La luz del sol se asomaba entre las nubes, proyectando un resplandor dorado sobre las flores, creando una escena que recordaba a un cuento de hadas. Sin embargo, a pesar de la belleza de la vista, Frieren no mostró interés, pisando directamente las flores mientras caminaba. Hablando de eso, ¿por qué hay un campo de flores tan grande aquí?, preguntó Ash, recogiendo un pequeño manojo de flores y mirando a Flame con curiosidad. Esto. Flame sonrió mientras miraba el mar de flores. Esto es un regalo que creé para mi maestra. ¿Serie? ¿De verdad? ¿Le gustan tanto las flores? No, no realmente. A la maestra no parece gustarle mucho. Entonces, ¿cuál es el punto?, preguntó Ash, desconcertado. Me gustan, respondió Flame simplemente. No parece algo que te vaya bien. Lo sé, dijo con nostalgia mirando las flores. Pero fue el primer hechizo que mis padres me enseñaron cuando era pequeña. Es la razón por la que me enamoré de la magia desde el principio. Este mar de flores es lo suficientemente grande como para que, incluso cuando ya no esté, siga aquí para acompañar a mi maestro, así lo veo yo. Frieren, que había estado escuchando en silencio su conversación, abrió ligeramente los ojos, algo confundida por las palabras de Flame. Dirigiéndose a Ash, preguntó. Entiendo las razones de la maestra, pero ¿y tú? ¿Por qué te gusta tanto la magia? Para sobrevivir, respondió Ash jugando con las flores de su mano, con un atisbo de impotencia en su expresión. Mi hermana tiene grandes esperanzas en mí. Entonces deberías esforzarte por no decepcionarla, dijo Frieren con seriedad. En realidad, creo que es mejor decepcionarla, respondió Ash con un suspiro. ¿Eh? Frieren parpadeó, perpleja. La explicación de la maestra y la respuesta de Ash la dejaron confundida. No podía comprender del todo la complejidad de las emociones humanas. Flame notó la confusión de Frieren y suspiró, acariciándole suavemente el hombro. No te preocupes demasiado por eso. No eres tú sola, la mayoría de la gente no entiende lo que quiere decir. Al día siguiente, abandonaron el mar de flores y se adentraron profundamente en las ruinas. Finalmente, llegaron al gran salón que ya conocían. En el extremo del salón, la pequeña elfa rubia, Serie, se sentaba en su trono, con la misma expresión de aburrimiento de siempre. Al entrar, Frieren siguió el ejemplo de Flame, arrodillándose en una rodilla ante su maestra. En ese momento, Serie mostró una sonrisa divertida pero giró su mirada hacia Ash, que estaba sentado en el suelo junto a ella, leyendo un libro. Oye, chiquillo de allá, ¿viste eso? Así es como debe comportarse un discípulo apropiado. ¿Puedes dejar de molestarte de repente? Además, ¿no odias toda esa formalidad y protocolo? Respondió Ash sin ni siquiera levantar la vista, sus ojos aún fijos en el libro que tenía en las manos. ¿Quién lo dijo?
Lo que más valoro es el protocolo. Entonces, ¿por qué dejas tus pies en el sillón y no te sientas correctamente? Ash echó un vistazo a Serie, que no estaba sentada, de pie ni siquiera agachada de forma adecuada. Estaba demasiado cansado para quejarse más. TSK, eres muy perspicaz en estos asuntos. Ser reprendida por su propio discípulo hizo que Serie sacara la lengua. ¿Crees quién ha estado manteniéndote todo este tiempo? En vez de eso, ¿por qué no dejas que Flame y Frieren se levanten ya? No me importa. Yo soy la mayor después de todo. ¿Y esta situación entera? Tú la causaste. ¿Qué? ¿Ahora te sientes culpable? Para nada. No soy yo quien se arrodilla, ni quien es arrodillado, así que esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Dónde está tu sentido de la responsabilidad? Por favor, no esperes demasiado de alguien de mi edad, ¿de acuerdo? Olvida eso, te lo diré más tarde. Serie interrumpió su frase, luego miró a los dos que aún se arrodillaban ante ella. Su sonrisa se suavizó, un contraste marcado con la que le había dado a Ash. El tiempo vuela. Tomé un discípulo por curiosidad, ¿y ahora ya tienes una discípula tan pronto? Esta es Frieren, dijo Flame con una sonrisa y asintiendo. ¿Elfos, eh? Impresionante. Me gusta eso. Dime, ¿qué magia quieres aprender? Te enseñaré. ¿Es esto de lo que Ash hablaba antes, la transferencia de magia? Preguntó Frieren. Sí, he dominado casi toda la magia. Solo nombra lo que quieras, y te la daré al instante. Dásela a Ash. ¿Qué? Serie quedó atónita por un momento. Luego lanzó una mirada de fastidio a Ash. ¿Tú, estás obligándola? El proceso de explorar la magia es la parte más emocionante, por eso lo rechacé. Y Ash ni siquiera lo quería, pero me lo ofreció, explicó Frieren. Eres realmente sinvergüenza. Serie le echó los ojos por encima del hombro a Ash tras oír eso. Ash, completamente indiferente, respondió con naturalidad. La fortuna favorece a los audaces. Uf, te lo diré más tarde. Serie lo despachó con un ademán, volviéndose hacia Flame. Tu discípula no tiene ambición. Le falta esa ambición infinita. Creo que, eres aún peor, interrumpió Serie. Demasiada ambición. Eso también lo detesto. En cuanto Ash abrió la boca para hablar, Serie lo silenció con un simple comentario. La obvia diferencia de tratamiento hizo que Ash estuviera demasiado cansado para quejarse. Sin embargo, su expresión frustrada hizo que Frieren, que estaba medio arrodillada junto a él, suprimiera una risa. Dada la naturaleza formal de la ocasión, hizo todo lo posible por no reírse a carcajadas. Pero Ash no era de los que aceptan la derrota fácilmente. Agarró unos libros más del estante cercano y salió casualmente, diciendo, me voy. Ustedes pueden charlar todo lo que quieran. Volveré para la cena. No vuelvas. No voy a prepararte la cena. Serie agitó la mano despectivamente, como ahuyentando a un gato o perro callejero. Estaba claro que no estaba muy interesada en que volviera para la comida. Al ver esto, Flame no pudo contener una carcajada. Parece que a la maestra le gusta bastante esta nueva discípula. ¿Le gusta? ¿De qué hablas? Ya eres ciega. Ni siquiera tienes 40 años, replicó Serie, echando los ojos por encima del hombro. No, es solo que, hay algo similar en él. Eso es tu ceguera hablando, respondió Serie, sin querer entretenerte con el comportamiento extraño de su discípula. Echó un vistazo hacia la puerta, murmurándose para sí misma. ¿Es realmente culpa de ese chico? Aunque lo dijera, probablemente ya era demasiado tarde para ir a buscarlo ahora. Suspiró y decidió disciplinarlo adecuadamente cuando volviera. Siempre causaba problemas, y, al igual que ella, no le importaba mucho seguir las reglas. Pero por supuesto, a ella no le importaba. Después de todo, era la mayor y no necesitaba seguir ni entender ninguna regla, pero la generación más joven no podía comportarse así, ¿verdad? A pesar de sus pensamientos, Ash no tenía intención de volver pronto. Sabía que si volvía, solo sería comparado con los discípulos más obedientes y recibiría un sermón sobre cómo los demás se comportaban mejor. Así, con un libro de magia fresco en la mano, Ash decidió prolongar su ausencia. Aunque era una lástima que no pudiera vivir a costa de su maestra para comer, al menos se libraba de ese dolor de cabeza. Mientras ignoraba lo que pasaba dentro, notó una extraña sonrisa en el rostro de Frieren cuando regresó. No importaba cuánto preguntara, Frieren no explicaría su expresión. Irritado, decidió ignorarlo. La chica, perdida en sus pensamientos, hojeaba un libro y murmuraba. La gente de hoy en día es realmente, nunca min. Por cierto, Ash, ¿han explorado completamente estas ruinas? De repente preguntó. No, no del todo.
Serie no está interesada, y yo soy perezoso, respondió. Quizás hay un tesoro esperándonos. Reflexionó. Al principio Ash no tenía intención de involucrarse, pero una vez que Frieren obtuvo su respuesta, su entusiasmo por explorar el laberinto volvió a surgir. ¿Nosotros? ¿Acabas de ofrecerte sin mi permiso? ¿No vas? ¿Y si hay un libro de magia que Serie no ha descubierto todavía? De acuerdo. Vamos. En solo un momento, Ash, que inicialmente había planeado negarse firmemente, se sintió tentado. Cerró el libro de magia que tenía en la mano, se puso de pie y tomó la delantera. Esto hizo sonreír a Frieren. Realmente te encanta la magia. No puedo evitarlo. Soy curioso por lo desconocido, y es esencial para la supervivencia. También tienes a tu hermana que cuidar, ¿verdad? Pero ahora que lo pienso, nunca he escuchado mucho sobre ella. Ese es un tema problemático. Hablemos de otra cosa. ¿En serio? Bueno, sigamos adelante entonces. Si hubiera sido cualquier otra persona, habrían insistido más, pero Frieren no lo hizo. Pronto alcanzó a Ash y comenzó a caminar hacia las profundidades de las ruinas. Su contención lo sorprendió. Los dos trabajaron juntos, limpiando fácilmente las ruinas subterráneas. Por supuesto, no había ningún peligro real. Las amenazas más poderosas ya habían sido eliminadas por Serie. Pronto, un antiguo cofre del tesoro apareció frente a ellos, pero... ¿Qué haces ahí agachada? Ya usé magia para revisarlo, es solo un monstruo de cofre del tesoro. Ash echó un vistazo a Frieren, que estaba agachada frente al cofre, aparentemente sin intención de moverse. Tentado por agarrarla del cuello y arrastrarla, Frieren se giró y dijo seriamente. Lo dijiste tú mismo, hay 1% de posibilidades de que tu magia esté equivocada, ¿verdad? Es básicamente precisa. Pero son precisamente esos grandes magicians que ven a través de ese por ciento los que hacen descubrimientos históricos. ¿Estás diciendo que eres uno de esos grandes magicians? Puedo sentirlo. En lugar de responder directamente, acarició suavemente el deteriorado cofre del tesoro con confianza. Hay un valioso libro de magia dentro. ¿En base a qué? Mi experiencia como magician. Pero acabas de salir del pueblo, ¿verdad? He caminado contigo todo el camino hasta aquí. Nunca has estado en ninguna ruina. ¿Qué tipo de experiencia estás hablando? Hablo de mis instintos como magician. Confía en mí, Ash. Hay un libro de magia aquí. Con eso, de repente abrió el cofre del tesoro. El siguiente momento. Una boca gigante, en lugar del libro de magia que imaginaba, salió disparada y se la tragó entera en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo la mitad de su cuerpo sobresaliendo. Ash, que con sabiduría se había mantenido un poco más atrás, suspiró exasperado. Te lo dije ya, pero aún así hiciste el papel de experta. Estabas tan segura, que casi creí tus mentiras. Quiso girarse y alejarse, fingiendo no conocer a esa persona embarazosa, pero... Frieren, que yacía allí como un trapo, de repente comenzó a agitar frenéticamente su trasero expuesto y gritó desesperadamente. ¡Ah! Es tan oscuro. Tan aterrador. Sácame de aquí, Ash. Sigues ahí. Sácame de aquí. Es completamente oscuro aquí dentro, y tengo miedo. ¿Eres una niña? ¿Eres lo suficientemente mayor, y aún tienes miedo de la oscuridad? Mirando su trasero, que sorprendentemente era comparado con su delgada figura y se agitaba incontrolablemente, Ash no pudo resistir darle un suave golpe. ¡Ay! ¿Quién me acaba de golpear? Esto es aterrador. No veo nada. Ash, fuiste tú. Había un monstruo antes. Cuando lo maté, su cola golpeó accidentalmente. De verdad. ¿Por qué siento como si? No importa si me crees o no. Me voy ahora. Te creo. Sácame de aquí. Es tan aterrador aquí dentro. Atrapada dentro del cofre del tesoro, Frieren no tuvo más opción que suplicarle a Ash con lágrimas que la ayudara. Aunque Frieren estaba reacia, sabía que si no quería usar magia para atacar al monstruo del cofre del tesoro, tenía que ceder temporalmente con Ash. El motivo por el que evitaba usar magia era que, en un espacio tan reducido, el hechizo podría fácilmente rebotar y causar más problemas, por lo que prefería no recurrir a él a menos que fuera absolutamente necesario. La vista de Frieren, asustada de la oscuridad y agitando sus caderas en pánico, era tan divertida para Ash que se sintió tentado de darle unos cuantos golpes más. Sin embargo, sabiendo que lidiar con las consecuencias sería más problema de lo valía, decidió no hacerlo, ya que odiaba las molestias innecesarias.
En su lugar, Ash extendió la mano, agarró sus piernas desde atrás y comenzó a tirar de ella como si intentara arrancar una zanahoria obstinada intentando extraer a Frieren de la boca abierta del monstruo del cofre del tesoro. Después de varios tirones fuertes, Frieren gritó de dolor. Espera, espera. Duele. Duele de verdad. Voy a romperme por la mitad. Bueno, es tu culpa. Incluso si querías correr un riesgo, no deberías haberlo abierto con un cuchillo primero para revisar. Los libros de magia antiguos son frágiles. Incluso un arañazo mínimo podría arruinarlos. ¿Y si cortarlo daña el tesoro dentro? ¿Sigues discutiendo? ¿Acaso entiendes la situación en la que estás? Da igual. Solo sácame de aquí. Es aterrador aquí dentro. En ese momento, Frieren, usualmente calmada y compuesta, parecía inusualmente vulnerable, como una asustada niña. Ash sintió que era una lástima dejarla ir tan fácilmente, pero mantenerla en ese estado tampoco era ideal. Como su actitud se había suavizado, no había necesidad de seguir burlándose de ella. Con un suspiro, Ash se puso serio. Se movió hacia el frente, agarró la boca abierta del monstruo del cofre del tesoro con ambas manos, cerró los ojos, tomó una profunda respiración y tiró con todas sus fuerzas. Un fuerte rasgado similar al de un tejido resonó mientras la boca del monstruo era forzada a abrirse. Frieren, que había sido parcialmente tragada, fue arrancada violentamente. Sus piernas aún estaban atrapadas pero rápidamente volaron fuera de la boca del monstruo. Después de flotar brevemente en el aire, estrelló contra el suelo con un estruendo, dejándola momentáneamente sin habla por el dolor. La vista del monstruo del cofre del tesoro, ahora derrotado y goteando saliva, hizo que Ash frunciera el ceño con asco, lo que lo llevó a mantener su distancia. Es asqueroso y duele, es insoportable, gimió Frieren mientras yacía en el suelo, su rostro lleno de miseria mientras intentaba arreglarse el cabello desordenado. Mientras lo hacía, echó una mirada a Ash con los ojos llenos de lágrimas, claramente molesta por su indiferencia. ¿Qué? ¿No vas a agradecernos por todo el problema que pasé? ¿No fuiste tú quien me golpeó antes? No, respondió Ash bruscamente, evitando su mirada. Frente al ceño resentido y los ojos llorosos de Frieren, Ash giró silenciosamente la cabeza, fingiendo no oírla, sin intención de admitir nada. Al ver esto, Frieren frunció los ojos sospechosamente. ¡No! Fue definitivamente tú. Deja de imaginar cosas. ¿No acabas de salvarme? ¿Y qué me llamaste antes? Recordando cómo Ash se había mantenido al margen, casi disfrutando de su angustia mientras era casi tragada entera, Frieren se incorporó de repente y lo fijó con una mirada intensa. ¿Dije algo? Preguntó Ash, fingiendo ignorancia. Ya somos bastante mayores. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Me llamaste vieja otra vez? Frieren giró la cabeza para mirarlo con furia. 3 veces es el límite. No habrá una próxima vez, no. Esta vez es la tercera vez. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tercera vez? Me llamaste vieja antes 2 veces. ¿Lo hice? ¿Sí? Frieren asintió con vigor, segura de su afirmación. Esto lo dejó sin palabras. ¿Por qué cuentas algo tan insignificante? ¿Eres realmente tan vengativa? Espera un momento. Te mostraré lo poderosa que soy. ¿Qué quieres hacer? Viendo a la chica que parecía estar tramando algo, Ash instintivamente se tensó, listo para correr ante el más mínimo cambio en su comportamiento. El siguiente momento. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Notando que había completado su plan, Ash ya había dado 2 pasos atrás. El fuerte llanto detrás de él lo hizo congelarse de shock, y giró en blanco. La chica que acababa de jurarle que le enseñaría una lección ahora estaba encogida en una esquina, abrazando sus rodillas y llorando a gritos. Estaba tan perplejo que dejó de correr y miró a Flame, que había aparecido a su lado, con una expresión igualmente atónita. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Ustedes dos se conocen mejor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién debería preguntar? Tú eres la maestra. ¿Por qué no la consuelas tú? No me importa si la haces llorar. Estaba claro que Flame no quería involucrarse, así que se marchó después de decir esto. Esto dejó a Ash de pie, sin saber si irse o quedarse. Se sujetó la frente con una mano, reflexionando durante mucho tiempo. Finalmente, no pudo resistir el impulso de darle un toque a su largo oído. Frieren, me equivoqué, no te diré que eres vieja en el futuro, ¿de acuerdo? Aunque se había visto obligado a rendirse, Frieren simplemente sacudió su mano y lloró aún más fuerte. Esto lo hizo renunciar a la idea de irse primero de la zona. Sin embargo, no había anticipado que ella lo seguiría, incluso mientras lloraba.
Se vio obligado a ignorar a esta chica extraña sumergiéndose en un libro. Y así, este proceso se prolongó durante 3 días y 3 noches. Aunque sus lágrimas se habían secado, no mostraba intención de detenerse. Necesitas pensar en una solución rápido. Todo esto es tu culpa, ¿verdad? El llanto interminable había llevado a Flame a taparse los oídos por el dolor. Incluso Serie, que había vivido profundamente dentro de las ruinas y no había salido en siglos, estaba molesta por el ruido constante. Salió por primera vez, lo miró con furia y emitió un ultimátum. Si no solucionas esto, la echaré contigo. Yo no la hice llorar. ¿Por qué me culpas? Todo esto es tu culpa. Pero yo, olvida. Aún quería explicarse, pero al final, simplemente cargó a Frieren en sus hombros y se marchó rápidamente, esperando evitar ser expulsado por culpa de ella. No había otra opción. Además de él, solo había otras 3 personas en esta ruina. Una de ellas había hecho llorar a él, y los otros 2 todavía lo culpan. Si no resolvía a esta chica que lloraba tan miserablemente sin razón, sería difícil para él volver. Salió de las ruinas y finalmente pudo ver el cielo. En cuanto la colocó en el césped, Frieren dejó de llorar. Se cruzó de brazos, levantó la cabeza y reveló una sonrisa satisfecha completamente diferente a su habitual expresión impasible. Jajaja, ¿qué tal? ¿Sabes lo poderosa que soy? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Puedo golpearla? ¿Puedo? Por supuesto que puedo. Ver cómo su estado de ánimo cambiaba tan rápidamente de tristeza a alegría dejó a Ash tan confundido que sus ojos parpadearon ligeramente, y sus puños se apretaron inconscientemente. Ash apenas pudo contener el impulso de golpear a alguien, pero Frieren, aguda como siempre, notó su puño cerrado de inmediato. Pero en lugar de tener miedo, borró la sonrisa de su rostro y lo advirtió, con tono serio. ¿Qué pasa? ¿Planeas golpearme, Ash? ¿Qué? ¿Realmente crees que no lo haría? Si me golpeas ahora, lloraré durante otros 3 días. Su tono no era amenazante ni opresivo, simplemente directo, con la cabeza ligeramente inclinada. Pero solo el pensamiento de ser torturado durante 3 días más de llanto hizo que la mano levantada de Ash se congelara en el aire. Lentamente, la bajó. En su lugar, colocó su mano en la cabeza de Frieren y le desordenó el cabello bruscamente, forzando una sonrisa torcida. ¿En serio, no puedes actuar un poco más como adulta? ¿Qué clase de amenaza es esa? ¿O eres solo una niña en el corazón? De nuevo. Frieren lo miró fijamente, sin expresión. Espera, ¿qué? ¿De nuevo? ¿Qué pasa? ¿Me amenazas? No, es una advertencia. 3 veces fue un error. 2 veces sabes el rollo. De acuerdo. Ganas. Bien, ahora quítame la mano de la cabeza. Viendo a Ash rendirse, Frieren, claramente satisfecha, apartó su mano con un manotazo. Ash se sintió derrotado. No quería admitirlo, pero no podía hacer nada. Esta elfa, que debería ser mucho mayor que él, podía llorar durante días sin vergüenza, y el pensamiento de pasar por eso nuevamente lo agotaba. Ja, da igual. Estoy harto de esto. Voy a estudiar. Dejó su mano a regañadientes y se giró, claramente frustrado. Pero Frieren, sin intimidarse por su irritación, lo siguió, manteniéndose cerca sin molestarse en darle espacio. Después de eso, los 4 se quedaron en las ruinas durante aproximadamente un mes antes de que Ash empaquetara sus cosas y se fuera con Frieren y Flame. Naturalmente, se llevó un nuevo libro de magia consigo. Y en cuanto a por qué no se quedó, bueno, no había elección. Serie prefería la soledad y no enseñaría a nadie por mucho que suplicaran. Por otro lado, Flame estaba más que dispuesta a compartir su conocimiento, así que Ash la siguió en su lugar. 3 años después, el grupo regresó a visitar a Serie, que había estado viviendo sola como un viejo ermitaño. A pesar del paso del tiempo, la apariencia de Ash no había cambiado, y la gente habría sospechado, pero Serie se encargó de eso también. Lo explicó fácilmente, diciendo que era el resultado de un hechizo experimental de juventud eterna que se había lanzado sobre él. El hechizo solo había tenido éxito una vez por pura suerte, dejando a Ash para siempre joven. Como la tasa de éxito era tan baja, nadie se había atrevido a intentarlo de nuevo. Y con Serie avalándolo, nadie cuestionó su apariencia. Mientras Ash hojeaba su colección de libros, actualizándolos, Serie lo observaba con diversión desde su trono. Finalmente, no pudo resistir el impulso de burlarse de él. Ash, ¿eres realmente el tipo que cree que cualquiera que te dé leche es tu madre? Solo amo el conocimiento. Sigo siendo tu maestra, ¿verdad? ¿Qué importa eso? Flame y Frieren conocen magias que yo no, y están dispuestas a enseñármelas. Estoy dispuesto a aprender. Es un beneficio mutuo.
¿Un beneficio mutuo? Es todo para tu beneficio. Francamente, el senioridad aquí está completamente desordenado, tú idiota. Serie buzó, agarrando un libro y lanzándole sin pensar. Ash atrapó el libro en el aire, rápidamente deslizándolo en su bolso. Suspiró sin remedio. Si no me enseñas, ¿qué se supone que haga? No dije que no te enseñaría. Solo te enseñé la última vez. ¿No puedes esperar un poco? ¿Un poco? ¿50 años? ¿30 años, quizás? Antes de eso, quiero estar sola un tiempo. Entonces mejor buscaré a Flame. Son solo 30 años, ¿no puedes esperar? Solo 30 años. Serie sabía que era un demonio y no le importaba esperar 30 años, pero Ash no sabía cómo corregir su extraño sentido del tiempo. Esperar 30 años no era algo que pudiera aceptar fácilmente. Aún así, Ash se dio cuenta de que discutir no llevaría a ninguna parte, así que decidió dejar el tema. Frieren, de pie cerca, dijo con tono serio. Ash, deberías aprender a tomar las cosas con más calma. No te apresures siempre como la maestra. Actúas como si el tiempo se estuviera acabando, incluso cuando no hay nada urgente. Eso es por lo que los humanos no viven mucho. Ya te lo he dicho, son dos cosas completamente diferentes. Realmente no quería continuar esta conversación, pero no pudo evitar mirar a Frieren con dureza. En ese momento, Flame sonrió amargamente y añadió. Frieren, maestra, ambas son elfas, por lo que su perspectiva es diferente a la nuestra. Pero no es que los humanos se muevan demasiado rápido y acorten sus vidas. Es que nuestro tiempo es limitado. Estamos más cerca de la muerte que ustedes, así que no podemos permitirnos esperar. Tenemos que actuar más rápido. Lo entiendo, créanme. La única que no entiende aquí es Frieren, ¿verdad? Serie, que había vivido incontables eras desde la edad mitológica hasta ahora, sacudió la cabeza mientras miraba a Frieren. Sabía que, habiendo vivido en un pueblo élfico apartado, Frieren no estaba acostumbrada a lidiar con humanos o su urgencia. Frieren no dijo nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era demasiado perezosa para discutir. Al igual que todos los elfos, su comprensión del tiempo era muy diferente a la de los humanos. Podían decirle a los humanos esperen un poco, pero esa espera podía durar décadas. Incluso sabiendo que la persona era humana, los elfos encontraban difícil ajustar sus puntos de vista. Y desde el lado humano, era igual de difícil entender por qué los elfos tomaban un enfoque tan relajado. Simplemente era su naturaleza nunca apresurarse, incluso cuando se trataba de los demás. Después de esta conversación que no llevaba a ninguna parte, Ash siguió siendo diligente en aprender de Flame y Frieren. A pesar de las acusaciones de Serie sobre la confusión de generaciones, incluso los siguió fuera de las ruinas bajo su atónita mirada. Pero mientras Ash se iba, Serie llamó desde lejos, ofreciendo algún consejo final. Ash, no me importa lo que hagas, pero no adquieras malos hábitos de esas dos. Desperdician mucho tiempo aprendiendo trucos inútiles, como controlar el aura para ocultar su fuerza a los demonios. ¿Eso es impracticable? Si hubieran pasado todo ese tiempo entrenando en otras habilidades, Flame no necesitaría esconderse aquí. Enfocarse en tales técnicas es ineficiente, no me decepciones tampoco. Lo tengo, no te preocupes. Ash agitó una mano despectivamente, sin molestarse en girarse. Eso fue suficiente para señalar su acuerdo. Aunque Ash podría haber desestimado a Serie en otras ocasiones, esta vez se encontró más inclinado hacia su punto de vista. No planeaba perder mucho tiempo dominando el control del aura. Lo practicaría solo lo suficiente para pasar en circunstancias ordinarias. Más allá de eso, no valía la pena. Porque, en lugar de centrarse en ataques sigilosos, Ash prefería la idea de usar su tiempo para hacerse más fuerte, y luego superar a sus enemigos de frente. En comparación con la búsqueda de Ash de lo desconocido, Flame no tenía interés en explorar las ruinas y era igualmente indiferente a la búsqueda de tesoros. En su opinión, el conocimiento que había obtenido de Serie superaba con creces cualquier cosa que las ruinas pudieran ofrecer en toda una vida. En lugar de desperdiciar tiempo explorando, se centró en realizar su sueño: enseñar magia a toda la humanidad. De hecho, Flame había resuelto que si no podía lograr este objetivo, no volvería a ver a su mentora, usando esta promesa como motivación. Esto se debía a que, en comparación con el mundo 500 años después del nacimiento de Ash, la humanidad ahora consideraba la magia como una tecnología de demonios, con la investigación pública sobre ella considerada tabú. Antes de regresar a Serie, Flame ya había persuadido al emperador del imperio, que gobernaba la mayor parte del continente, para establecer educación para magicians de la corte.
Mientras se ocupaba de esta monumental tarea, Ash y Frieren no participaron, en su lugar se quedaron en la capital imperial como invitados y de turismo. Ocasionalmente, Ash asistiría a clases para consolidar su conocimiento fundamental. El tiempo pasó rápidamente, con varios años sin incidentes deslizándose. Incluso en la capital imperial, no hubo luchas de poder dramáticas en el palacio probablemente porque Flame las manejaba en secreto. Su estatus en el imperio era increíblemente alto. Incluso cuando Ash, perdido e intentando encontrar el camino, accidentalmente escaló un muro y se adentró en el harén del emperador, no hubo consecuencias serias. Simplemente se le prohibió volver a escalar los muros del palacio y se le exigió memorizar el mapa del palacio. Aparte de ese incidente, Ash y Frieren pasaron gran parte de su tiempo entrenando entre sí, y Ash frecuentemente se aventuraba fuera de la ciudad, buscando oponentes adecuados para combate real. En una mañana normal, Ash abrió casualmente la puerta de Frieren. Ya es de mañana. Acordamos ir a cazar monstruos juntos. Frieren, despierta. Sin piedad, Ash arrancó la manta de encima, con la intención de obligarla a cumplir su promesa de ir a cazar fuera de la ciudad. Sin embargo, Frieren se giró hábilmente, su espalda ahora dándole la espalda. Sin ni siquiera abrir los ojos, sacó una manta fresca de junto a su cama y la cubrió con ella. No solo no tenía ganas de levantarse, sino que también levantó una mano débilmente, agitándola en protesta. Dije por la tarde por favor déjame dormir otros 5 días. 5 días es todo lo que necesito. Es así. Pero, Frieren, Ash se sentó en el borde de su cama, arrancándole la manta de nuevo mientras intentaba razonar con suavidad. La capital imperial es enorme, y el territorio de los monstruos está lejos. Si salimos al mediodía, solo volveremos a medianoche. Es mejor salir ahora, ¿no crees? No deberías solo matarme. Eres tan perezosa. Mientras la veía sacar otra manta del armario y cubrirse sin ni siquiera abrir los ojos, Ash no pudo evitar sentir que podría haber inadvertidamente fomentado alguna habilidad extraña en ella. Viendo lo reacia que estaba Frieren, Ash dudó un momento y renunció a la idea de llevársela. Sacudió la cabeza sin remedio y se giró para irse. Da igual, iré yo solo. Cuando despiertes, recuerda decirle a Flame que me voy. Ah, ya veo, gracias. Ten cuidado en el camino, nos vemos esta noche. Hasta el final, Frieren no abrió los ojos. Solo murmuró débilmente, palabras vagas como de sueño, luego se ajustó la manta alrededor de sí misma y volvió a dormirse, muy contenta. Ayudó a cerrar la puerta, y luego se preparó para irse solo con algo de arrepentimiento, pero... Menos de 2 minutos después de salir de la habitación de Frieren, de repente notó algo inusual en el pasillo. Era como si todo el mundo lo estuviera rechazando, e incluso el espacio a su alrededor comenzara a distorsionarse inexplicablemente. ¿Estás intentando expulsarme de este tiempo y espacio? Pensé que no había límite de tiempo para viajar en el tiempo y el espacio, pero, ¿es el origen del mundo, o una restricción antiviaje dejada por la diosa? Ash había discutido la idea de viajar en el tiempo con Serie, por lo que tenía cierta comprensión de que el viaje en tiempo no era imposible en este mundo. Ese derecho pertenecía exclusivamente a la diosa y estaba monopolizado por ella. Sin embargo, tras el caos de la era mitológica, la diosa pareció haber abandonado el planeta y desaparecido sin dejar rastro. Lo único que perduró de aquella era es la estela de la diosa, que aún contiene el poder que selló en su interior y podría desencadenar viajes en el tiempo. Pero sinceramente, no comprendía del todo qué estaba ocurriendo, pero esa sensación de rechazo se parecía más a ser devuelto que a ser destruido. En ese estado, comprendió que no podía quedarse mucho más tiempo allí, así que desenvainó su espada, con la intención de dejar alguna información atrás. Pero apenas la hoja tocó el suelo, el espacio y el tiempo circundantes distorsionaron abruptamente, provocando que desapareciera del pasillo en el instante siguiente, sin dejar siquiera un rasguño. Al mediodía, Frieren, que adoraba quedarse en la cama, finalmente se levantó y estaba a punto de ir a comer cuando notó. ¿Ash salió otra vez a practicar magia? Echó una mirada al espacio vacío a su lado pero no le dio demasiada importancia. Ash solía salir a practicar magia con frecuencia, y a veces incluso se aventuraba fuera de la capital para luchar contra monstruos y ganar experiencia de combate real. Flame era consciente de esto y no se preocupaba demasiado, aunque murmuraba para sí mismo con confusión. Normalmente, le avisa a alguien, ¿por qué no le avisó hoy a nadie? Quizás le dijo a alguien al azar y esa persona se olvidó. Respondió Frieren. Verdadero. Flame asintió vagamente. No sabía por qué, pero se sentía un poco inquieta. Fue en ese momento cuando Frieren exclamó de repente
recordando que había escuchado la voz de Ash temprano en la mañana, cuando estaba medio dormida y medio despierta. También recordó que le había quitado la manta. Pero no había estado completamente despierta en ese momento, así que lo había olvidado por completo. Mientras Flame la observaba, agitó el tenedor en el aire y dijo: recuerdo ahora, ese chico me pidió que fuera a cazar monstruos con él esta mañana. ¿A cazar monstruos otra vez? Aunque es joven, no es débil. Maestra, no te preocupes. Él volverá solo esta noche. Bueno, probablemente tienes razón. Al oír esto, Flame se sintió algo más aliviada, pero por alguna razón, un persistente sentimiento de inquietud aún la atenazaba, sin querer desaparecer. Al principio, tras escuchar el relato de Frieren, Flame se sintió un poco inquieta, pero no se preocupaba demasiado por lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, por alguna razón, Ash no regresó al día siguiente. Esto no era completamente inusual. A veces surgían imprevistos. Aunque podía resultar herido, siempre volvía ileso al final. Después de todo, con la fuerza de Ash, realmente no había mucho de qué preocuparse. Pero cuando pasó el tercer día, luego el cuarto, e incluso un mes, 2 meses. Empezaron a pensar que se había ido de repente sin despedirse. Pero cuando regresaron a ver a Serie, se dieron cuenta de que no había vuelto allí tampoco. A petición de Flame, el emperador envió partidas de búsqueda, pero no encontraron nada. El imperio incluso investigó a todas las personas llamadas Ash en el país, pero ninguna coincidía con su descripción. Tampoco había noticias de él en ninguno de los puestos de control del imperio. Fue como si Ash hubiera evaporado de la faz de la tierra, desapareciendo sin dejar rastro, sin ninguna señal de su existencia. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 50 años. Flame cumplió su sueño, y luego murió de vieja. Según su voluntad, Frieren regresó a las inmutables ruinas subterráneas, llevando su última nota. El mundo a su alrededor continuó cambiando, pero este palacio lleno de libros, y la elfa en el trono, parecía congelado en el tiempo, un rincón olvidado por el mundo, observando en silencio cómo se desarrollaba la historia, pero completamente idéntico a la primera vez que lo vio. Incluso Serie, sentada en su trono, no parecía diferente a antes. Frieren, pensé que era Ash, comentó Serie, aún medio reclinada en su trono, mirando hacia abajo con un atisbo de sarcasmo a la figura familiar de abajo. Si no me equivoco, me odias. ¿Por qué has venido aquí sola? Francamente, pensé que nunca nos volveríamos a ver. Ash probablemente está muerto, incluso sobrevivió, probablemente murió de vieja, como la maestra. ¿Muerto? Veo. La noticia de ambas muertes de parte de Frieren hizo que Serie se detuviera un momento, pero luego sonrió. Han pasado 50 años desde que viniste aquí por última vez. ¿Ninguna noticia de él en absoluto? Entonces, está muerto, ¿verdad? ¿No estás triste? Preguntó Frieren, con la expresión impasible mientras se paraba al pie de las escaleras. Solo los tomé como discípulos por capricho, respondió Serie, agitando la mano despectivamente, haciendo que la nota de Frieren flotara en el aire. Sin siquiera mirarla, preguntó. ¿Pero para ti, no eran las personas más cercanas? ¿No estás triste de que ambos se hayan ido? ¿Estoy triste? Yo, no lo sé, suspiró Frieren, sintiéndose vacía mientras bajaba la cabeza con tristeza y murmuraba suavemente. Cuando lo pienso, todavía hay tanto que no entiendo sobre la maestra y Ash, pero si hubiera aceptado ir con él aquel día, quizás no habría desaparecido tan de repente. ¿Eh? ¿Estás llorando? No lo sé, solo siento un vacío dentro, susurró Frieren. Lo he estado pensando durante estos 50 años, una y otra vez. No había derramado lágrimas cuando enterró a Flame, simplemente no podía entender por qué la gente a su alrededor lloraba. Pero ahora, las palabras de Serie hicieron que su corazón se llenara de emociones inexplicables, y sus ojos se calentaron. Pero justo cuando las lágrimas fluían por sus mejillas por primera vez en su vida, Serie, sentada en el trono con una mano en la barbilla y mirando la carta de despedida, dijo de repente: aunque normalmente Ash debería estar muerto, mi intuición me dice que aún está vivo. ¿Aún vivo? ¿Sabes qué? Mi instinto. Entonces, ¿sabes dónde está? No lo sé, es solo intuición, no adivinación. ¿No conoces todo tipo de magias? ¿Por qué no puedes hacer adivinanzas? Te dije la última vez que ese tipo de magia conveniente está monopolizada por esa diosa. Incluso si la conoces, no será eficaz. Serie parecía bastante molesta al mencionarlo. Pero Frieren estaba completamente confundida. ¿Algo así también puede estar monopolizado? Imagina simplemente una enorme barrera que cubre todo el planeta. Así será más fácil de entender. Algo como...
¿Qué es exactamente? ¿Cómo sabría exactamente? Si lo supiera, sería una diosa. Por alguna razón, la llamaban la maga más cercana a Dios. Sin embargo, respecto al verdadero dominio de Dios, había estado estancada durante miles de años. Precisamente porque su fuerza había estancado, pasó mucho tiempo aprendiendo diversas magias y habilidades. Esto también incluía la técnica de ocultar el aliento, que ella misma consideraba muy poco práctica, y algunas extrañas leyendas mágicas muy convenientes, pero que no podían usarse en combate, solo podían limpiar ropa o producir un aroma floral. ¿Era cierto lo que dijo Serie? Aunque no había pruebas, esa respuesta intuitiva sola fue suficiente para Frieren. Porque la intuición de Serie era casi indistinguible de la magia y muy digna de reconocimiento, solo saber que Ash no estaba muerto redujo enormemente el arrepentimiento y la culpa en su corazón. La pesada piedra que había estado pesando en su corazón finalmente cayó, permitiéndole abandonar las ruinas y por fin dormir en paz después de medio siglo. Sin embargo, no sabía si Ash había muerto de vieja o qué. Después de eso, no importaba cuánto tiempo pasara fuera, 100 años, 200 años o incluso 300, nunca volvió a encontrar esa figura. Quizás, tras la muerte de su maestra, había regresado silenciosamente a aquella lejana y desconocida tierra natal y completado pacíficamente el viaje de su vida entre las risas de sus descendientes. Sí, seguro que es así. Con un destello de esperanza en el corazón, junto con una leve tristeza y nostalgia.